Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el miércoles de la semana 16 del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por los profetas, ¿no? Y esta vez pues nos acompaña uno de los grandes profetas de la antigüedad, una de las voces más fuertes y de las vocaciones más sugestivas que nos presenta la experiencia de Dios del pueblo de Israel. Hoy comenzamos este recorrido por Jeremías que nos acompañará durante dos semanas. Jeremías era cuando Dios le llamó a ser profeta hacia el año 627 antes de Cristo. Era un joven que apenas estaba cumpliendo 20 años, ¿no? Le tocó pues vivir unos tiempos bastante difíciles y trágicos para el pueblo. Los asirios ya habían anexado el reino del norte, Samaria, e intentaban hacer otro tanto con el reino del sur, o sea, Judá y Jerusalén, cosa que conseguirán en un primer destierro en el que deportan las personas más importantes y luego, en el segundo definitivo, el pueblo completo fue a parar al exilio de Babilonia, manos de Nabucodonosor. Estamos en el siglo octavo antes de Cristo, un siglo después de Isaías, de Amós y de Miqueas, profetas con una voz social fuerte que hemos considerado profundas reflexiones a lo largo de estos días, ¿no? En dos frentes tuvo que vérselas Jeremías para dar a conocer la voz del Señor. El primero, la conversión religiosa de Judá. Había un joven, eso es bien interesante también, la intervención, el aporte del rey Josías, este joven rey Josías, que fue quien hizo un poco todo lo que fuera de la reforma litúrgica. Y por un lado esto, la reforma de Josías, litúrgica, y por otro lado, el aspecto político, tratando de convencerles, es bien interesante, que era mejor unirse a los ejércitos del norte que aliarse con Egipto. Fíjense que el profeta tiene una intervención, por un lado religiosa, de recuerdo de la alianza, por otro lado también de sugerir, mire, por favor, en esta situación, dado que estamos tan debilitados, es mejor aliarnos con el norte que aliarnos con otro que puede ser un doble exilio, ¿no? O sea, en ninguno de esos frentes tuvo éxito el profeta Jeremías porque digamos que no fue fácil, ¿no? Su vocación profética le generó, como siempre, a todos los profetas, enemigos que le persiguieron continuamente y que también él mismo, lo vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas, atravesó unas crisis personales profundas, ¿no? Porque no siempre veía clara la cercanía de Dios en su vida. Esto es bien importante. A veces el profeta en su anuncio siente una soledad en la que quizás esa misma experiencia, recordemos un poco de Jesús en la cruz, ese como que ese abandono del Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un poquito de este joven Jeremías era oriundo de Anatot, un pueblecito cerca a Jerusalén. Pertenecía a una familia muy acomodada, ¿no? Y este joven es bien interesante esto, ese era un joven de temperamento tranquilo, pacífico, más inclinado de pronto a la dulzura, a la amistad, que a lo que tuvo que hacer, anunciar castigos de Dios, invitar a medidas a veces impopulares, alzar la voz con fuerza cuando eso parece que no compaginaba con su carácter y con lo que le gustaba hacer. O sea, la llamada de Dios a Jeremías es muy sencilla. En contraste, recuerden con esa solemne teofanía que acompañó a Isaías, ¿no? Jeremías se defiende
porque intuye enseguida lo que Dios le pide va a acarrearle complicaciones. Él sabe, esto es lo que soy yo soy de esta manera, pues para que no me llames. Jeremías le dice al Señor, y ahí está en la palabra de hoy, le dice, ay Señor, mira que no sé hablar, que soy un muchacho, un jovencito apenas de 20 años, pero Dios le responde con la frase de siempre, una frase que vamos a escuchar en otros contextos proféticos. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Hay una misión, hay un envío, hay una cierta resistencia, hay un quizás considerar que mis propios recursos no serían como los mejores para cumplirla. Sin embargo, cuando hay una misión, Dios provee, el Espíritu Santo provee siempre, ¿no? Ahora, ser profeta, y lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos días, ser profeta es incómodo. Profeta, y lo decíamos esta mañana en la Eucaristía, profeta no es el que anuncia cosas del futuro, no, Señor. Nada tiene que ver con eso en la Biblia. Profeta, ¿quién es? Profeta es aquella persona que habla en el nombre de Dios y que ayuda a los demás a interpretar la historia desde los ojos de Dios. Alguien que ayuda a interpretar la historia desde los ojos de Dios. A nosotros nos ha tocado ser cristianos en tiempos pues también difíciles. Todos los tiempos, ayer lo decíamos un poco en nuestro encuentro de crecimiento en la fe, ningún tiempo ha sido fácil para anunciar, para construir el proyecto de Dios en todos los tiempos. Si nos ponemos a mirarlos, pues ha habido tiempos de una paz total, ¿no? Siempre ha habido tensión. En muchas regiones estamos en medio de una sociedad secularizada, pluralista, que cada vez aleja más a Dios y a los valores trascendentales y fundamentales, los aleja de la familia, de la escuela, de las estructuras que configuran la conciencia social y política de los pueblos. Cada vez Dios sale siempre del escenario. Tenemos bastantes guerras en el mundo, guerras donde se percibe esa voracidad del poder, Rusia, Ucrania, estas guerras en el Oriente Próximo, en fin. O sea, no tendremos quizás una intervención militar para influir en las políticas económicas o sociales, pero sí que podemos dar testimonio de Dios y del mensaje de Cristo en ese pequeño espacio de la familia, de nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra sociedad. Aquí no hay ninguno perfecto, todos tenemos fallos, todos tenemos que lidiar con cosas, pero el Señor nos invita a hacer el camino, que el camino a veces no es fácil, y pedirle a Dios pues que nos vaya acompañando, ¿no? Nuestra voz profética echa más en la invitación de un testimonio vivencial que de palabras, debería ser cada vez más valiente y comprometida en lo que vivimos. Valiente y comprometida, obvio, también con la prudencia, con pedir al Espíritu Santo la palabra y el momento oportuno, discernir las circunstancias, porque tampoco se trata de abocarnos a persecuciones y muertes. Jesús supo evadir cuando no era el tiempo las situaciones que de pronto lo ofuscaban o lo podían llevar a tomar decisiones inmediatistas. Creo que esto es importante también considerarlo. Si tenemos dificultades, habrá un sentimiento de alegría especial en recitar ese salmo de hoy. A ti, Señor, me acojo. Sé tú mi refugio, el alcázar donde me pongo a salvo, porque tú, mi Dios,
fuiste mi esperanza y mi confianza desde mi juventud. Interesante esta primera lectura de Jeremías, su vocación y el entorno en el que se realiza, en el que nos dice que siempre tratar de anunciar ese proyecto de Dios no va a ser fácil. Desde hoy y hasta el viernes de la semana siguiente vamos a meditar el capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo, el que nos da razón de las parábolas de Jesús, el sembrador y su semilla, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro y la perla escondida, la red que recoge peces buenos y peces malos, o sea, las parábolas. Vamos a ver, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son relatos inventados, son unos recursos pedagógicos tomados la mayor de las veces en Jesús, de la vida del campo, del ambiente doméstico, de, del mar, del lago, de todos los escenarios donde Jesús compartía con su pueblo. Son relatos fáciles de entender porque se refieren a la vida de cada día. Y sin embargo, fíjense que al final lo que dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? O sea, en labios de Jesús, estas parábolas tienen una evidente intención religiosa y quiere dejar una lección a sus oyentes para que comprendan, entiendan cómo se va edificando ese reino y los hace con comparaciones muy expresivas. A partir de ahí forma los valores fundamentales, ¿no? Esto es bien interesante. O sea, una intención que Mateo aplica a la comunidad que va a leer su evangelio y que ya conoce, y ya sabe de las vicisitudes que se anuncian en estas parábolas, ¿no? La primera parábola, esa primera parábola es la del sembrador. O sea, Dios Dios siembra con generosidad, o sea, la aplicación en días sucesivos se referirá más bien a la clase, esto es bien interesante, Dios siempre siembra con generosidad. Lo que viene a continuación durante los siguientes días es más bien la clase de terrenos preparados o no preparados que acogen o no acogen esta semilla. Hay unas disposiciones que nos hablan de acoger o no acoger la semilla. Creo yo que esto es importante. O sea, la disposición da también cabida a una reflexión profunda sobre por qué, si el sacramento tiene una eficacia por sí mismo, qué tanto influye la disposición mía al momento de recibirlo. Él es y tiene la fuerza y la dinámica en sí mismo, pero mi propia disposición en mi propia libertad de aceptarlo o no también tiene consecuencias. Pero inicialmente la página de hoy, ¿qué hace? Pues describe el sembrador mismo y la fuerza intrínseca, o sea, la fuerza que tiene esa palabra en los diversos terrenos. Y a pesar, fíjense que esto es importante, a pesar de ese Dios que siembra con generosidad, a pesar de todas las dificultades, los pájaros o las piedras o las zarzas o el terreno infértil, su semilla al final produce fruto. Yo creo que, aunque a veces esta siembra eh, nos parece, nos pueda parecer en la práctica de la vida, nos pudiera parecer que ha sido como inútil, Jesús nos dice que a la larga es fecunda y que no se pierde la semilla de Dios, que lo que Él sembró allí, aunque haya muchos altibajos y situaciones, va a dar frutos. Y se vienen algunas preguntas. ¿Somos buenos sembradores? ¿Tenemos fe en la fuerza interior que esta semilla que sembramos, que es la palabra de Dios, confiamos en que ella dará su fruto? ¿No? Esto es interesante. Dios siempre va a ser generoso en su siembra, generoso y universal, ¿no? También los alejados y los que son víctimas de la
de esta secularización creciente en nuestra sociedad han recibido, y bueno, y los que no han recibido también una formación religiosa, son hijos de Dios y están destinados a la salvación. Dios en esa pluriforme manifestación de su gracia siembra en el corazón de todos. O sea, no va seleccionando de antemano los terrenos, eso sí. Y es bien importante tener esto claro, eso sí, no obliga ni fuerza a nadie a responder a su don. ¿Lo recibes o no lo recibes? Cuando Pablo, es bien interesante esto, cuando Pablo estaba desanimado con estos habitantes de Corinto, esta ciudad pagana, que no le hacían mucho caso, escucha la voz, esa voz de Cristo que le dice, mire, lo mismo que se le dijo a Jeremías en la primera lectura, no tengas miedo, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo, sigue adelante, no pares de hablar porque yo estoy contigo. Yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y en efecto se quedó en Corinto un año y medio enseñando la palabra de Dios, o sea, sembrando en abundancia. La comunidad cristiana, los pastores, los equipos de catequesis y las familias y todos los fieles, hemos recibido el encargo que el mensaje de Cristo llegue a todos, a los campos preparados y también a los cubiertos de zarza. Sea, nos han dado todos los terrenos. Es un poco lo que dice el Papa, todo este camino en salida, todo este camino de encontrar los nuevos aerópagos, las nuevas situaciones en las que se anuncia el Evangelio. O sea, la sociedad actual está claro que por todo el influjo que tiene del neoliberalismo, de todo esto, toda esta corriente de la posverdad, los populismos, las polarizaciones que hoy van adquiriendo una dimensión globalizada. Entonces, claramente tendremos que utilizar en nuestra siembra un lenguaje adecuado, y esto me parece que hay que pensar un lenguaje adecuado para niños, para jóvenes, para el mundo rural, para las ciudades, para las personas con una cultura académica, para los que no lo tienen. O sea, lo importante es sembrar, porque la palabra, importante es sembrar, la palabra ella misma tiene su fuerza interior que germina y da fruto también aún en los terrenos más hostiles. Pidámosle pues a Dios que siga germinando esa semilla de la palabra en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.